Ya, entonces, extremos locales, ¿cierto? Extremos locales. Y un pequeño recuerdo, ¿cierto? Que si f es una función definida en un dominio de Rn en R, es una función diferenciable y f tiene un extremo local en algún punto x sub 0 de u, ¿ya? Vamos a pensar que u es abierto, ¿ya? Por ahora. Se trabaja esto con puntos en el interior, en todo caso, ¿ya? Así que esto, mejor pensar que es abierto, después a lo mejor agregamos la frontera, pero en principio puntos en el interior, ¿ya? Entonces, si f es una función diferenciable y tiene un extremo local en x sub 0, entonces la derivada de f en x sub 0 es la matriz nula, ¿ya? O sea, eso es la matriz de puro cero. La matriz de 1 por n. ¿Ya? O sea, x sub 0 es un punto crítico. Es un punto crítico. Para f. ¿Ya? Lo primero entonces que cuando uno busca extremos locales, ya sea máximo o mínimo, uno debería buscar puntos donde la derivada se hace cero. ¿Ya? Bueno, si pensamos que la derivada, esto como observación, que la derivada es una matriz, pero también puede ser interpretada como un vector, ¿cierto? El gradiente, ¿ya? Y el gradiente, entonces, en general, apunta en la dirección de máximo crecimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una situación así, en una gráfica, y estoy parado en este punto, ¿ya? Ese sería el punto x sub 0, perdón, le tengo que hacer el dominio, ya, para que quede más claro. Entonces, esta es una gráfica, ¿cierto? Y acá abajo está el dominio, y el punto x sub 0 está por ahí, ¿ya? X sub 0. Entonces, el gradiente mira localmente, ¿cierto?, la zona cercana al punto x sub 0 y apunta entonces la dirección hacia donde se alcanza el máximo, ¿ya? O sea, si yo me moviera en esa dirección, acá abajo en el dominio, entonces subiría por esa superficie y en la dirección en la que está creciendo más rápido la función, ¿ya? Es entonces una forma o una interpretación que tiene la matriz derivada. Pero si estoy justo arriba, ¿ya? En particular, perdón, y ahí entonces ese vector lo vamos a marcar ahí, ese es el gradiente de f, ¿ya? Ese morado que está ahí. A ver, arreglarlo un poco. Algo así, ¿ya? Bueno, ahí el dibujo no es muy bueno, ¿ya? Pero en particular, si el punto ya está en la cima de esta superficie, ¿ya? O sea, bueno, algo más suave, algo así, y justamente acá abajo el punto en cuestión está ahí, donde se alcanza el máximo local. Entonces el vector gradiente, ¿dónde va a apuntar? ¿Cierto? Si solo nos muestra hacia dónde crece más rápido, pero si yo estoy parado acá arriba,
esto ya no crece más, ¿ya? Entonces el vector gradiente en un punto así tiene que ser el vector nulo, ¿ya? Es otra forma de entender el tema de por qué en los puntos extremos la derivada es cero o equivalentemente el gradiente es cero. Profe, ¿puedo subir? Me faltó copiar algo. Ok. Por ahí. Ya. Ok. Bien. Entonces, esa es una primera etapa, ¿ya? Cuando uno busca puntos extremos, entonces debería buscar puntos críticos, esto es, donde la derivada se hace cero, o equivalentemente donde el gradiente se hace cero, ¿ya? Pero ya vimos también, esta otra observación, existen puntos críticos que no generan máximos ni mínimos locales, ¿ya? Es decir, bueno, puntos silla. ¿Ya? Eso también pasa, ¿ya? Y entendamos que, por supuesto, aquí yo muestro una parte de la figura, ¿ya? Que se ve así como esta superficie cuadrática, pero en realidad esto es una aproximación, ¿ya? La función se comporta de muchas formas a lo largo de su dominio, pero en esta zona se parece a esto, ¿ya? Y acá hay un problema porque acá, en ese punto, ¿ya? La derivada para un punto así es cero. Vamos a hacer el gradiente, ¿ya? El gradiente es cero, ¿ya? También ocurre eso, pero en este caso sí hay un movimiento acá que indica que, bueno, acá la función sube, ¿cierto? Si yo me muevo en esa dirección, la función sube, y si me muevo en esta dirección, la función decrece, ¿ya? Eso también puede pasar, ¿ya? Voy a marcarlo así mejor, como la matriz derivada. Y bueno, eso entonces son puntos engañosos, ¿ya? Y hay que poder determinar cuándo uno tiene un punto silla en lugar de un punto extremo, ¿ya? Entonces es como más o menos cómo se va estructurando la búsqueda de puntos extremos. Uno busca puntos críticos y en esos puntos críticos vienen metidos algunos puntos engañosos, ¿ya? Ahora, otra observación. Si x sub 0 es un punto crítico de f, ¿ya? Y f es de clase C2, entonces el polinomio de Taylor de segundo orden de f en torno a x sub 0 es de la forma de esta forma, ¿ya? Bueno, polinomio que tiene este término, ¿cierto? Una constante, más vendría acá la parte lineal, pero la matriz derivada vale 0, así que simplemente queda esto, ¿ya? Voy a anotarlo así, ¿ya? Qx, ¿ya? Entonces esta es una constante, por supuesto la imagen del punto x sub 0, y esto es una forma cuadrática. ¿Ya? Y esa forma cuadrática se calcula así, un medio por la matriz de x menos x sub 0,
por la matriz hessiana de f en x sub 0 y por la matriz de x menos x sub 0. ¿Ya? Entonces, de esta expresión cuadrática, ¿ya? Y digo que es cuadrática porque cuando uno hace las multiplicaciones, ¿cierto? Justamente quedan polinomios de grado 2, ¿ya? Todos los productos posibles que hay con esta matriz, esta una matriz tiene coeficientes nomás, solo números, pero acá hay variables, ¿ya? Y al hacer los productos, entonces como aparecen dos veces las variables, van a quedar todos al cuadrado, ¿ya? Por eso una forma cuadrática. Y entonces la naturaleza de los puntos críticos depende de Qx, ¿ya? Por supuesto, salvo excepciones, porque en general Q podría ser una forma cuadrática complicada, ¿ya? Pero en principio pensemos positivamente y podríamos pensar que basta conocer la segunda derivada. Bueno, pero esto es un problema análogo al que uno ve en cálculo 1, ¿ya? Y en cálculo 1 también pasa que a veces la segunda derivada no es suficiente, ¿ya? Después vamos a mencionar eso, pero en principio veamos qué pasa cuando sí esto es suficientemente bueno, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo se determina esto, ya? Entonces, vamos a ir recordando algunas cosas. Pongamos ahí 2 puntos. Entonces, la naturaleza depende de Q de X, ¿ya? Entonces, si Qx fuera siempre positivo, ¿ya? Para todo X, por supuesto, distinto del punto central, ¿ya? Si yo pongo el X igual a X sub 0, esa expresión se hace 0, ¿cierto? Pero si todos los demás fueran positivos, entonces F alcanza un mínimo local en X sub 0, ¿ya? Esa entonces es una forma, porque el hecho que la forma cuadrática sea positiva, te piensa entonces como en algo así, ¿ya? En una especie de paraboloide, ¿cierto? Un paraboloide. Un paraboloide se abre hacia arriba cuando, cuando esta expresión siempre es positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa expresión es una forma cuadrática que es siempre positiva, ¿ya? Y entonces, ¿dónde está el punto crítico? Justo acá abajo, ¿ya? Ahí está el f de x sub 0. Entonces, es un mínimo local, ¿ya? Un mínimo local. Ojo, todas las afirmaciones acá siempre van a ser respecto a cosas locales, ¿ya? La derivada es un límite. Cuando uno trabaja con un límite, solo mira una vecindad del punto. No mira toda la realidad, solo una parte, ¿ya? Así que siempre van a ver, estas afirmaciones van a ser así locales. Bueno, recuerde que eso significa, voy a decirlo acá, Qx es una forma definida positiva, ¿ya? Definida positiva. Siempre es positivo, ¿ya? Segundo, el caso contrario, si Qx es siempre negativa, ¿ya? Para todo X distinto de X sub 0, entonces F alcanza un máximo local en X sub 0, ¿ya? Y ahí nos imaginamos esta otra figura. En realidad es la misma, solo que el paraboloide está hacia abajo, se abre hacia abajo, y ahí el punto crítico está en la cima, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de esto, ¿cierto? Es menos x cuadrado menos y cuadrado. Se abre hacia abajo, ¿ya? Y ahí tenemos un máximo local.
Bueno, pero también puede pasar esto, ¿cierto? Y generalmente es bueno que pase que si Qx es... bueno, esto es más difícil decirlo, ¿cierto? Entonces voy a decirlo así. Si existen un x1 y un x2, ¿ya? Distintos de x sub 0, ¿ya? Tales que Qx1 sea positivo, Qx2 sea negativo. Y voy a decir esto también, ¿ya? Y Qx sea distinto de 0 para todo x distinto de x sub 0, ¿ya? Entonces, f tiene un punto silla en x sub 0, ¿ya? Bueno, me faltó decir acá arriba, ¿cierto?, que esto es una forma cuadrática definida negativa. ¿Ya? Así se le llama cuando pasa esto. Y en este caso es una forma cuadrática indefinida, pero como estoy poniendo esta condición, es no degenerada, ¿ya? Entonces esto es, bueno, forma cuadrática indefinida no degenerada. ¿Ya? Entonces, indefinida porque hay algunos valores que son positivos, otros negativos, pero no degenerada porque nunca se hace cero, ¿ya? Entonces, en ese caso tenemos un punto silla no degenerado, ¿ya? No degenerado, o sea, una cosa como esta, ¿ya? Como pareciera una silla de montar, ¿cierto? Quiero aclarar que no siempre se va a ver así, tan exactamente así, pero de alguna manera uno logra interpretar que la situación va a ser similar a esto, ¿ya? Hay zonas donde yo me muevo que suben, ¿ya? Y eso significa entonces que hay por lo menos alguna dirección, eso significa el x1, alguna dirección en la que la forma cuadrática tome valores positivos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta cosa, entonces el x1 podría ser el vector 1,0, ¿cierto? En la dirección del eje X, esto es positivo, pero en la dirección del eje Y, eso es negativo, porque aparece el menos y cuadrado, ¿ya? Bueno, el tema que no sea, que no degenerado, esto también pasa arriba, ya no lo dije, pero como está estrictamente menor que 0, entonces también podemos agregar no degenerado y no degenerado. ¿Ya? También ahí dice estrictamente positiva, ¿ya? Entonces son puntos no degenerados, ¿ya? Pero también el Q podría permitirnos ver situaciones degeneradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bastaría esto, ¿ya? Si existe un x1 distinto de x sub 0, tal que Q de x1 sea 0, ¿ya? Basta que haya una dirección donde esto se haga 0, entonces F tiene un punto crítico degenerado en x sub 0, ¿ya? Y ahí, bueno, va a depender de otras cosas, pero uno puede analizarlo, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos tener una situación como esta, esto que les explicaba ayer, ¿cierto? Estas funciones que tienen muchos mínimos, ¿ya? Porque ahí en toda esa línea tiene mínimos, ¿ya? Entonces es un mínimo
local degenerado. ¿Ya? Por supuesto, la situación análoga también se puede presentar, que sea algo así, por ejemplo. Entonces, también, una recta, por ejemplo. Este es un ejemplo nomás, puede ser una situación distinta, pero esta es una situación así particular, ¿ya? Representa un poco la situación. Este sería un máximo local degenerado, ¿ya? Y también vimos que pueden darse estos puntos silla degenerados también, ¿ya? Una cosa así. Eso también parece una silla, pero no como de montar, sino que una silla. ¿Ya? Ahí también en estos puntos son puntos silla degenerados, ¿ya? Porque también pasa, si me muevo hacia acá, subo, si me muevo hacia acá, bajo. ¿Ven? Entonces se presentan todas las situaciones así. Y para eso, por supuesto, bueno, acá tendría que ser que, por ejemplo, que Qx sea positivo, ¿ya? Positivo o cero, ¿ya? Esa sería la situación, mayor o igual que cero. Porque hay una dirección donde se hace cero, pero las otras direcciones sí son positivas, ¿ya? Entonces, cuando Q es mayor o igual que cero, se presenta una situación como esta, mínimo local degenerado, ¿ya? Ahora, puede ser que la función sea cero en todos los puntos y eso ya es un caso más extremo, ¿ya? Pero también puede pasar. Y ahí no podríamos decir nada, ¿ya? Por ahora solo voy a decir esto, si esto fuera así, menor o igual que cero, bueno, si acepta el cero en un punto, en una dirección, pero en el resto son todas negativas, entonces pasa una situación así, ¿cierto? Y aquí, bueno, esta situación es que hay algunos puntos, pongámosle un x2 positivo, otros puntos donde esto es negativo, ¿ya? Y además tiene esta situación, que hay una dirección donde se hace cero, ¿ya? Entonces esa sería como la otra situación, ¿ya? Los dibujos, insisto, ya son solo representaciones, pero más o menos eso es lo que pasa, pues ya podrían darse situaciones un poco más complicadas, pero teóricamente esto es lo que estaría pasando, ¿ya? A ver qué dice aquí el chat. Entonces es una forma cuadrática indefinida o depende. Claro, a ver, todas siguen los nombres usuales, ¿ya? A ver, voy a ponerlo acá abajo. Este caso sería, pongámoslo así, forma definida positiva degenerada, ¿ya? El tema es que le agregamos esta palabra nomás, degenerado, ¿ya? Esta es la forma definida negativa degenerada, y esta sería una forma indefinida pero degenerada. ¿Ya? Esa es la situación, ¿ya? Y acá, por supuesto, hay un caso extremo, ¿ya? Que puede pasar si la matriz o la forma cuadrática fuera cero, siempre, para todo x, ¿ya? Entonces, en este caso, no se puede concluir. Concluir, no se puede concluir, ¿ya? ¿Queda claro? No se puede concluir, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, tal vez se puede intentar trabajar con un polinomio de Taylor de orden superior,
¿ya? Pero tampoco está garantizado, ¿ya? Se puede intentar nomás, se puede intentar trabajar con un polinomio trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos de todas estas cosas porque yo diría que lo más interesante, ¿ya? Es que son estos casos, estos casos cuando uno queda sin herramienta, ¿ya? Ahora, el mundo de la felicidad mental, psicológica, está acá arriba, cuando uno tiene cosas así, donde uno va leyendo las cosas y se va dando cuenta de cómo aplica el criterio. Es como que relaja el cerebro, ¿ya? Usted hace unos cálculos, se da cuenta que pasa esto, entonces dice, ah, ya, aquí tengo un mínimo local. Listo, felicidad a su cerebro. Pero en los casos más interesantes son estos otros, cuando su cerebro no recibe ese momento grato, sino que se ve obligado a pensar más, ¿ya? Acá no siempre funcionan las cosas, ¿ya? Uno puede intentar a lo mejor ver un polinomio de Taylor un poco más grande y tratar de entenderlo, pero a veces ni con eso funciona, ¿ya? Ni con eso funciona y hay que buscar otros recursos, ¿ya? Eso nunca va a estar de más, ¿va? Depende cómo usted prefiera enfrentar las situaciones, pero de mi parte prefiero las situaciones extremas porque me permiten explotar mayormente mi cerebro, ¿ven? Entonces ahí es la diferencia, ¿ya? La diferencia. En la otra parte también, pues, obviamente todos estos resultados son geniales porque nos damos cuenta de que podemos trabajar con funciones súper raras, pero aproximándolas con un polinomio pequeño, yo podría darme cuenta de cosas así de importantes, como los puntos máximos, los puntos mínimos, ¿ya? Pero bueno, hay que ver porque también el tema de las condiciones estas de ser punto máximo, mínimo, o la forma cuadrática, la naturaleza que tenga, no siempre va a ser tan fácil de leer, ¿ya? Entonces hay una forma de poder determinar qué tipo de forma cuadrática uno tiene, ¿ya? Entonces voy a hacer esta observación, después vamos a trabajar, ¿ya? Normalmente esta forma que yo les voy a presentar no es muy enseñada, pero desde mi punto de vista está mal no enseñarlo así porque es la forma más sana en la que uno puede saber si un punto crítico es máximo, mínimo o lo que sea, ¿ya? Es lo más limpio que hay. Las otras leyes que hay por ahí son casi brujería, diría yo, ¿ya? Pero esto es lo más sano, ¿ok? Entonces, otra observación, ¿ya? Como QX, ¿cierto? Esta forma cuadrática es algo que depende especialmente de la matriz hessiana, ¿ya? Bueno, me faltó un medio ahí, pero da lo mismo, el un medio, no afecta en nada el tema de los signos y todo eso, ¿ya? Entonces, la naturaleza de Q, ¿cierto? En realidad depende de la matriz hessiana H, ¿ya? De eso depende, ¿ya? Si voy a tener signos positivos acá, solo positivos, o solo signos negativos, depende de esto, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo identificar eso, ¿ya? Y normalmente el problema es que las matrices vienen en una forma un poco ocultan información, ¿ya? Entonces, uno cuando puede leer bien la información de la matriz H, es por ejemplo cuando tiene una forma diagonal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, solo algunos ejemplos, ¿ya? Si H yo la pudiera escribir así, por ejemplo, ¿ya? Como, no sé, una cosa así, 3, 0, 0, 4, ¿ya?
Entonces, y yo la multiplico, ¿ya? Vamos a pensar que el x sub 0, esto es solo un ejemplo, ¿ya? Vamos a pensar que el x sub 0 fuera el punto 0, ¿ya? Para que sea más fácil nomás, ¿ya? Entonces, acá el qx sería así, ¿ya? X traspuesto, ¿cierto? Por esta matriz, por X, ¿ya? Más precisamente sería así, bueno, X y por 3004 por XY, ¿ya? Y yo hago esos productos, entonces vean que como es diagonal la matriz, entonces muchas de las cosas se cancelan, ¿ya? Se anulan ahí, un 4, ¿eh? ¿Y qué sobrevive? Bueno, sobrevive 3x cuadrado y sobrevive 4y cuadrado. Y entonces cuando es diagonal la matriz, me queda súper claro que esto es siempre positivo, ¿ya? Por supuesto, para x distintos de 0, obviamente, ¿cierto? Es más fácil verlo así, cuando la matriz es diagonal, ¿ya? Por ejemplo, si h, vamos a seguir con el 0, ¿ya? Solo son ejemplos, pero es para que sea más fácil para ustedes deducir por qué estos criterios que les voy a dar funcionan, ¿ya? Se ve mucho más claro así. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ¿y qué pasa si en vez de un 4 era un menos 4? Ah, ya, pues, entonces hago la forma cuadrática, ¿ya? Anotemos el tiro ahí, xy, ¿cierto? Por 3, 0, 0, menos 4, xy, ¿ya? Y bueno, hago el producto, 3x cuadrado, menos 4y cuadrado. Ya, y ahí me doy cuenta, bueno, que de repente esto puede ser positivo, y por ejemplo, si x1 fuera de la forma a, 0, ¿sí? Y hay otros puntos donde esto es negativo, por ejemplo, si el x2 fuera de la forma 0, b, ¿ya? Y ahí entonces me doy cuenta que esto es indefinida, no degenerada, ¿ya? Arriba no puse, pero entonces esto es definida positiva, no degenerada, ¿ya? Entonces, cuando la matriz es diagonal, es súper fácil, ¿ah? Lo malo que no siempre es diagonal, pero usted habrá estudiado en álgebra lineal algo que se llama diagonalización. ¿Ah? Pregunto, ¿ah? ¿Lo vieron? A ver, ¿quién me comenta por ahí? Ahí no lo alcanzamos a ver. Ok. Bueno, son cosas de la vida, pues la vida es así, injusta. Son situaciones, bueno, han sido años tan difíciles, tan raros, ¿ya? Así que take it easy, ¿eh? Take it easy. Aquí yo les voy a dar en su paralelo no alcanzaron. Yo les voy a dar una explicación, nomás no nos vamos a ir en la profunda, ya, solo una idea nomás. Yo les voy a explicar cómo hacer estos cálculos, y bueno, yo tengo una postura respecto a cómo un ingeniero debe usar la matemática hoy en día, una postura no necesariamente muy compartida por el resto del mundo, pero yo defiendo mi postura, ¿ya? Así que ahí también les voy a explicar cómo deberían hacer los cálculos ustedes, ¿ya? Pero déjenme hacer un ejemplo más, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la matriz fuera así? Bueno, 3, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, también diagonal, ¿cierto? Ahora, la forma cuadrática quedaría así, ¿ya? Bueno, la voy a anotar nomás, ¿pues? 3x cuadrado. No me leí el x, y no. X, y. 3x cuadrado, ¿ya? Y por supuesto, entonces, esto es, si yo tomo un a, 0, entonces esto es positivo, ¿ya? Pero si tomo un 0, b, esto es 0, ¿ya? Y esto es una forma definida positiva degenerada.
¿Ya? Otro caso, ¿va? Otro caso más que quería mencionar para que tuviéramos por lo menos una idea de todos los casos posibles. Bien, entonces cuando la matriz está diagonalizada es más fácil leerlo, ¿ya? Esa es entonces la conclusión, ¿ya? Ya, entonces no vieron diagonalización, debería explicar algo de eso, ¿ya? Entonces, bueno, definición. Bueno, esto lo voy a hacer en general, ya sea A una matriz, ¿ya? Una matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Bueno, vamos a pensar en los reales, ¿cierto? Es el conjunto de los números reales, una matriz cuadrada, ¿ya? Entonces, diremos que un vector v distinto de 0 es un vector propio de A, ¿ya? Si existe un número lambda en los reales, tal que A multiplicado por el vector, ¿ya? Esa es una operación lineal, ¿cierto? El A es una transformación lineal, le aplico esa transformación al vector y el vector queda igual, ¿ya? Esa es como la idea del vector propio, que el vector quede igual. Bueno, eso es muy poco probable de que pase, pero con un lambda ahí puede pasar, ¿ya? Entonces, básicamente, yo hago una transformación, esto es una transformación lineal, y el vector queda, v queda en la misma recta, ¿ya? Entonces, hay algunos vectores que van a cambiar de posición y hay otros que van a quedar en la misma recta, ¿ya? Entonces, eso es un vector propio, ¿ya? El valor, el número lambda es llamado valor propio de A, ¿ya? Bueno, pucha, aquí yo me voy a tener que extender un poco más de lo que esperaba, pero yo prefiero que usted entienda esto a que avancemos tan rápido, ¿ya? Después nos apuraremos en otro momento, ¿ya? Pero si esto no lo habían visto, entonces es mejor repasarlo. Quiero aclarar, sí, de que en los libros y probablemente en otros paralelos, esto lo vean distinto, ¿ya? Pero bueno, insisto, aquí una persona tiene posturas respecto a lo que significa aprender la matemática, ¿ya? Versus tal vez lo más usual que es aprender de memoria ciertos procesos. Para mí eso no es aprender matemática, ¿ya? Yo aquí trato de explicar de dónde vienen las cosas. Bueno, eso entonces es un vector propio y un valor propio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtienen los valores propios? Una observación, si lambda es un número real, es un valor propio, entonces satisface lo siguiente. Bueno, A por B, ¿cierto? Es igual a lambda por B. Eso es equivalente a decir que A menos lambda veces la identidad aplicado a B, ¿ya? Ahí solo resté, solo que aquí aparece la matriz identidad, que eso es 0, ¿ya? Para B distinto de 0, ¿cierto? Es el tema, que el B sea distinto de 0. Y si pasa eso, entonces particularmente, esto genera un sistema de ecuaciones, ¿ya? Un sistema de ecuaciones que se hace 0 en un punto distinto de 0. Entonces, eso ocurre si hay infinitas soluciones, ¿ya? Entonces, eso implica que el determinante de A menos lambda veces la identidad tiene que ser 0, ¿ya? Esos son los criterios para saber cuándo un sistema lineal tiene infinitas soluciones
o tiene única solución. Cuando es un sistema homogéneo, o sea, está igualado a cero, y tiene determinante cero, entonces el sistema tiene infinitas soluciones, ¿ya? Bueno, y eso entonces es una forma de determinarlo, buscando cuáles son las soluciones de este problema, ¿ya? Este se llama el polinomio característico, ¿ya? Polinomio característico. O sea, bueno, es un polinomio que depende de lambda y se calcula así, ¿ya? Bueno, otra observación. Si A es simétrica, ¿ya? Eso significa que la traspuesta queda igual a A, entonces todos sus valores propios son reales, ¿ya? Todos sus valores propios son reales. Bien. O sea, el caso de la matriz hessiana es un caso simétrico, ¿ya? Por ese teorema de las derivadas mixtas, así que tenemos este resultado. Porque cuando uno tiene un polinomio, pueden aparecer también raíces complejas, ¿ya? Y hay muchas matrices que tienen valores propios complejos, vectores propios complejos. Afortunadamente, lo siento, afortunadamente este no es el caso. Aquí solo son valores propios reales, ¿ya? Bueno, por último, volviendo al problema de la matriz hessiana, si si HF en X sub 0, ¿cierto? En la matriz hessiana. Tiene valores propios lambda 1, lambda 2, lambda n, ¿ya? Bueno, son n valores propios, pero algunos repetidos, pueden ser repetidos. ¿Ya? Pueden estar repetidos. Entonces, si tiene valores propios lambda 1 a lambda n, ¿ya? Entonces, si todos los lambda j, pongamos, son positivos, entonces Q ya es definida positiva, no degenerada. Si todos los lambda j son negativos, entonces Q es definida negativa, no degenerada, ¿ya? Entonces depende, como vimos acá, pues, aquí está la clave, depende cómo son los valores propios. Perdón, en la forma diagonal los valores propios son justamente estos números que están ahí, ¿ya? No voy a entrar en el proceso de diagonalización porque no me interesa, pero si yo lograra diagonalizar la matriz, entonces los valores propios son justamente esos números que están ahí, en la diagonal, ¿ya? Entonces, acá tenemos valores propios todos positivos y la forma fue definida positiva. Los valores propios tienen cambios de signo, la forma es indefinida. Hay un cero entre los valores propios, entonces una forma degenerada. Así, ¿ya? Esa es más o menos la situación. Entonces, bueno, voy a enumerarlo, ¿cierto? Después tenemos esta situación. Si algunos lambda j son positivos y los otros lambda i, digamos, son negativos, entonces Qx es indefinida, ¿ya? Es indefinida. 4, si hay algún lambda j igual a 0, entonces Qx es degenerada. ¿Ya?
indefinida no degenerada. Y ahí está. Entonces, toda la información de la forma cuadrática y por lo tanto de la función f depende de los valores propios de la matriz hessiana, ¿ya? Bueno, sé que aquí hemos entrado a lo mejor en terrenos medios raros, pero veamos un ejemplo por fin para ver cómo uno puede obtener esa información, ¿ya? Vamos a hacer entonces por fin un ejemplo. A ver, aquí tengo un ejemplo ya. Vamos a trabajar con esta función. Entonces, f de x, y va a ser la función x al cubo menos y al cubo más 6xy, ¿ya? Esta es una función polinomial, ¿ya? Así que este sería el polinomio de Taylor de la función en el grado 3, ¿ya? Pero yo necesito algo en grado 2, ¿ya? Vamos a ver cómo se comporta esta función, ¿ya? Entonces, lo primero que, bueno, ¿qué queremos hacer con esta función? Determinar o hallar extremos locales si los hay. ¿Ya? Si es que los hay, no sabemos, pero determinemos, ¿ya? Entonces, el primer paso, buscar los puntos críticos, ¿ya? Buscar los puntos críticos. Entonces, para eso, tomamos la matriz derivada, ¿ya? Entonces, derivo, ¿cierto? Derivo respecto a x, 3x cuadrado más 6y. Y la otra componente, derivo respecto a y, entonces menos 3y cuadrado más 6x. ¿Ya? Bueno, esa es la matriz derivada, entonces necesitamos resolver este sistema. 3x cuadrado más 6y tiene que ser 0, y menos 3y cuadrado más 6x tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno, de acá entonces uno busca cómo resolver el problema, porque no es tan fácil, ¿cierto? Déjenme ver qué podríamos hacer acá. Y menos x podríamos factorizar. Bueno, alguna cosa que podamos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos despejar el 6x, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Entonces pongámosle ahí nombre a las ecuaciones a y b, ¿ya? Entonces, de b, yo puedo, por ejemplo, decir que el 6x es igual a 3y cuadrado, y por lo tanto x es igual a y cuadrado medios, ¿ya? Y reemplazo en a. Reemplazo en a. Entonces me queda 3x cuadrado más 6, perdón, el x cuadrado, entonces 3x cuadrado me queda 3y cuadrado medios al cuadrado más 6y igual a 0. ¿Ya? A ver si funciona. Bueno, y aquí entonces me queda 3 cuartos por y a la cuarta más 6y igual a 0. ¿Ya? O equivalentemente, ¿cierto? 3y a la cuarta más 24y igual a 0. Debería haber dividido por y al tiro ahí, lo siento. Entonces, 8, ¿cierto? Sí, 8y. Y bueno, por ejemplo, aquí factorizo el y. Así que ahí yo puedo saber cuándo se hace 0 esto, ¿sí? Cuando el i es 0 o cuando el i es menos 2. ¿Ya? Resolviendo ahí las ecuaciones que ya están factorizadas y que son más fáciles. Ya, y si tengo esos valores, entonces el x, que recordemos era y cuadrado medios, ¿cierto? Y cuadrado medios. Entonces tiene dos posibilidades, x es 0 o x es igual a 4, 2. ¿Ya? Entonces, cuando y vale 0, cuando y vale menos 2. Bien, por lo tanto, los puntos críticos de F son 2, ¿ya? Digámosle así, el primero 0,0, ¿ya? Y el segundo
2, menos 2. Está bien, ¿cierto? Hay que echarle un vistazo a la resolución, pero sí parece que está bien. Ya, ok. Ya, tenemos entonces nuestros puntos críticos. ¿Ya? Teniendo los puntos críticos, entonces vamos a analizarlos. Y para eso, calcular la matriz hessiana. ¿Ya? Calcular la matriz hessiana. Entonces, bien, recordemos que la F tenía esta matriz derivada, ¿no? Solo para recordar, para que no me acuerdo yo, así que lo anoto de nuevo. Era así, ¿cierto? Le cambié el orden ahí, pero es la misma, ¿ya? Y entonces H es esta matriz, ¿ya? Recuerde que uno toma la primera componente, la deriva respecto a X, así que queda 6X. La misma componente respecto a Y, entonces 6, ¿ya? Después esta segunda componente respecto a X, 6, tiene que ser simétrica por el teorema de Schwarz, y la última entonces menos 6Y. ¿Ya? Esa es la matriz hessiana. Entonces, por ejemplo, en el punto 0, la matriz se ve así, 0, 6, 6, 0. ¿Ya? Y en el punto 2, menos 2, la matriz se ve así, 12, 6, 6, 12. ¿Ya? Reemplazando ahí, ¿cierto?, las coordenadas del punto. Bien, esas son las matrices. Hay algunos resultados, por supuesto. Por ejemplo, yo puedo factorizar ese 6 y entonces en realidad los valores propios los puedo trabajar con esa matriz, ¿ya? Que podría ser más fácil. Lo mismo acá, yo puedo trabajar con estos valores propios. Y el signo, que es lo que me interesa, entonces en realidad no va a estar afectado por el 6, ¿ya? Así que en realidad podríamos solo trabajar con esos valores propios. Bueno, ¿cómo se calculan los valores propios? Y yo les voy a explicar de dos formas. La primera es la tradicional, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el paso 2, así que el paso 3 sería análisis de puntos críticos. ¿Ya? Estamos organizando nuestra información, ¿ya? Entonces, trabajamos con el primero, que es el 0,0, ¿cierto? Y me daba esa matriz. 6, 0, 1, 1, 0, ¿ya? Y entonces lo que yo tengo que hacer, bueno, el 6, insisto, va a molestar un poquito, así que ya pongámoslo mejor para no enredar a nadie, no quiero enredar a nadie. Esta es la matriz, ¿ya? Esta es la matriz original, ¿ya? Esa matriz. Entonces, el polinomio característico se calcula así, ¿ya? Es el polinomio que depende de lambda, entonces es el determinante de esta matriz menos lambda veces la identidad. Y esta es la matriz identidad, ¿ya? No sé si recordaban eso, la matriz identidad. Entonces uno hace ese producto, esa resta primero, entonces queda menos lambda, 6, 6, menos lambda, y calcula ese determinante. Entonces aquí me queda eso, el lambda cuadrado, ¿cierto? Lambda cuadrado menos 6, ¿ya? Ese es el polinomio característico. Entonces, ¿cuándo son valores propios? Cuando el polinomio característico está igualado a 0. No olviden que ese era el criterio, lo tengo acá arriba, que es que el polinomio característico esté igualado a 0, ¿ya? Para que el sistema tenga infinitas soluciones, ¿ya? Bien, entonces uno iguala a 0 el polinomio, eso nos lleva, ¿cierto?, a que lambda cuadrado es 6, por lo tanto, lambda puede ser ¿cuánto es? 4, no, es raíz, bueno, raíz de 6
o, o menos raíz de 6. ¿Ya? Esos son los valores propios. Valores propios. Y bueno, uno puede ver que lambda, el primero y el segundo. A ver, chat. ¿Por qué menos 6? Perdón, 36. Lo siento. Sí, hay que multiplicar, ¿ya? Entonces estoy con el cerebro ahí durmiendo aún. 36, entonces 6 y menos 6. Ahí sí. ¿Sí? 6 por 6, 36. Ya, entonces los valores propios, el primero es 6, es positivo, y el segundo, menos 6, es negativo. Entonces ya estoy listo. Tengo dos signos distintos, por lo tanto, Q de X es definida, perdón, es indefinida, no degenerada, y por lo tanto, F tiene un punto silla no degenerado en el punto 0,0. ¿Ya? ¿Ven? Así es como uno tendría que hacerlo. ¿Ya? Es el procedimiento organizado para clasificar. ¿Ya? Entonces, volvamos atrás, tengo la matriz, busco los puntos críticos con la derivada, le igualo a 0, resuelvo un sistema. Ese sistema a veces puede ser fácil, a veces difícil. Bueno, me las arreglo de alguna forma, encuentro los puntos críticos. ¿Ya? Después calculo la matriz hessiana. Esperen, tuve un problema ahí. Oye, ayer se me cortó en una clase, por si acaso, así que si es que desaparezco, paciencia, ya vuelvo de inmediato. Deme un segundito, que se cortó ahí algo. Ya, ahora sí. Vuelvo entonces a la presentación. Ya, entonces encontrábamos los puntos críticos, calculamos la matriz hessiana. La matriz hessiana contiene la información, o sea, hay una matriz hessiana por cada punto crítico, ¿cierto? La matriz hessiana en general es una función matricial, y trabajé con el primer punto crítico, busqué el polinomio característico, encontré los valores propios y llegué al resultado. ¿Ya? Una observación, veamos el otro caso, el HF en 2, menos 2, entonces voy a hacerlo como debe ser, ¿ya? 12, 6, 6, 12, y les voy a decir que valor propio o valores propios normalmente en los libros en inglés, pero esto me parece que es alemana, le llaman así, Eigenvalues. Ya, ¿y por qué les digo esto? Porque desde mi punto de vista, y sobre todo pensando en problemas donde las matrices podrían ser gigantescas, entonces calcular a mano los valores propios realmente no tiene sentido hoy en día en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces vamos a calcular los valores propios como yo creo que debe hacerse hoy en día, como debe trabajarlo un futuro ingeniero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ir al cálculo con Wolfram. ¿Ya? Por ejemplo, con Wolfram. ¿Ya? Hay otras herramientas, usted puede usar la que quiera. Entonces le voy a pedir acá los Eigenvalues y voy a armar la matriz. Vean que ahí ya me aparecen algunas propuestas de cómo armar la matriz. Uno ocupa las llaves, me parece. Yo ocupaba las llaves. Entonces, con las llaves uno va armando las filas, ¿ya? Entonces, la primera fila era 12, 6, ¿ya? Separado ahí con una coma. Después otra coma para separar a la siguiente fila. Entonces, 6, 12, ¿cierto? Esa era la matriz, y otra coma ahí,
y Enter. ¿Ya? Veamos cómo nos va con esos valores propios. ¿Ya? Y ahí nos entregó los valores propios, además nos dio los vectores propios. ¿Ya? Esos eigenvectors son los vectores propios. No nos interesan en este problema, ¿ya? Pero sí en otro tipo de problemas, porque, insisto, esto es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque comprime toda la información oculta que tiene la matriz, está decodificada en esta información, ¿ya? Esta es la verdad de la matriz. Lo demás es puros adornos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí nos dieron los valores propios, 18 y 6, ¿ya? Entonces, yo lo invito a que lo hagan así, ¿ya? Y punto. Ya, entonces los valores propios, tengo uno, ¿cuánto era? 18 positivo, y el otro 6, ¿ya? 6 positivo. ¿Qué concluyo? Si son ambos positivos, bueno, Q es definida positiva, no degenerada, y por lo tanto F tiene un mínimo, local en 2, menos 2. Eso es, ¿ya? Esa entonces es la forma en que uno resuelve estos problemas, ¿ya? Usando la matriz hessiana, buscando valores y vectores propios. Insisto, hay otras formas de hacerlo, pero esta es la de verdad, ¿ah? Esta es la de verdad. Yo no le puedo enseñar cosas de brujería, ¿sí? Esta es la verdad, ¿ya? La matriz tiene información oculta, los secretos de esa matriz se llaman valores y vectores propios. Usted tiene esa información, entonces puede sacar todo lo que quiera de esa matriz. ¿Se puede ver el gráfico o no, profe? Ya, veamos el gráfico. Buena idea, buena idea. Buena idea. ¿Ya? Entonces, ok, salgamos de aquí para que veamos el gráfico. Bueno, normalmente aquí este programa tiene ya definido algunos parámetros, pero uno igual los puede cambiar. ¿Eh? Voy a poner entonces aquí, graficar esta función, ¿ya? Que era x al cubo menos y al cubo más 6xy. ¿Ya? Ya, no se ve muy claro, ¿eh? A ver, déjenme pensar en algo un poco más grande, ¿ya? Entonces, sí, es que esto como viene ya determinado, por ejemplo, aquí no se ve sí se ve el 2, menos 2, está ahí, el 0 era un punto silla, ¿cierto? Y el otro era un mínimo, ya, pero lo ideal sería verlo en un espacio un poco más grande, ¿ya? Entonces voy a cambiar aquí, o voy a intentar, ¿eh? No sé si va a funcionar, ¿ya? X desde menos 5 a 5 y el Y menos 5 a 5, ¿ya? Que ahí están encerrados los puntos, tal vez me pesque, no sé. Lo he hecho con funciones de una variable, poner los parámetros, así que no sé si lo va a entender. Si se demora mucho quiere decir que no lo entendió. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo así nomás, ¿ya? A ver, otro intento. Aquí hay que ir probando, ¿ah? Yo no soy experto en estas cosas, así que solo voy improvisando un poco. Ahí sí, ahí está un poco mejor, aunque igual no se ve muy bien porque el punto nos dio un mínimo local, ¿cierto? En 2, menos 2, está por allá. Dice 2, menos 2. No se nota para nada, ¿va? No se nota muy bien eso.
0. El punto silla en el 0,0 sí se ve claro, pero el 2, menos 2 no tanto. A ver, voy a hacer un poco más grande esto, ¿ya? De menos 15 a 15, no, a 5, de menos 15 a 5. A ver cómo se ve ahí. No se ve muy claro, ¿ya? Realmente para mí eso no es muy claro. Bueno, ahí en las líneas, como en los conjuntos de nivel, sí se ve, pues, ¿ah? Ahí que está el... ¿Dónde está el menos 2? Menos 2. Perdón, es 2, menos 2. 2, menos 2. No sé, no. Estaba mejor el otro. De menos 5. Que aquí hay un problema. Ya, me falta una coma ahí. Ahí sí, bueno. Ya, porque estaba leyendo el X, lo estaba multiplicando, parece. Está el error. Y ahí, un poco mejor, ya, ok. Dámosle de menos 10, menos 10, ¿ya? Menos 10, 0. Ya, bueno, no se ve muy bien, no se ve muy bien realmente, ya. Ahí está así el 2, menos 2. Y aquí creo que se ve un poco mejor, pero, a ver, un último intento, ¿ah? Entonces, de menos 5. A ver, la original, vamos a ver la original, lo que nos entrega la... Ya estamos en la hora, deme un segundito y terminamos. No quedé conforme con los gráficos, ¿ah? Pero bueno, ahí algo se ve, ya. Voy a pegarlo allá. Entonces, el tiro termino, ¿eh? Aquí. Ya, entonces la gráfica más o menos así se ve. Ahí ustedes métanle más mano, ya. Yo los invito a que jueguen un poco con eso. Ahí se va a ver un poco más claro. Pero básicamente lo que nos dice el gráfico es que aquí en 2, menos 2, por ahí, hay un mínimo local, ¿ya? Que no se nota muy bien, pero de alguna manera lo podemos creer, ¿ya? Pensemos que aquí va subiendo, esto sube, ¿cierto? Y se ve así como, podría verse como un mínimo local, ¿ya? Y en el 0,0, que está por allá, que está por aquí, más o menos, ¿ya? Si seguimos las líneas por ahí, ¿cierto? Entonces ahí veo, por ejemplo, que hacia allá yo subo, ¿ya? Más o menos, ¿cierto? Para acá abajo, para allá abajo también, ¿ya? Entonces ahí hay un punto silla. Silla, ¿ya? Algo así, pues. De todas maneras, jueguen un poco con el gráfico y ahí van a poder verlo mejor, creo yo, ¿ya? Tal vez las líneas de los conjuntos de nivel también aportan un poco. Bueno, se puede ver, ok. Eso sería por hoy entonces, jóvenes. La próxima clase vamos a repasar un poco esto, más ejemplos, ver qué pasa cuando la matriz hessiana no es suficiente, también ocurre, y ver cómo lo resolvemos, ¿ok?